La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima está Radio Santa Rosa, compartiendo en la frecuencia modulada y en la amplitud modulada 1500 en todo el Perú, en la amplitud modulada y 105.1 en la frecuencia modulada para todo el sur de Lima. También está RSD, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son emisoras dominicas del Perú. Y también nos acompaña una red de emisoras amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Puno y Radio Public y Radio La Decana en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumaque Estéreo. Ametagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también estamos a través de la página web de Radio Santa Rosa y los aplicativos móviles. La página web de Radio Santa Rosa es www.radiosantarosa.com.pe. Día 81 del aislamiento social obligatorio. Nos vamos a saludar a Rosa María Palacios, que ya está lista para compartir con nosotros este programa. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes aquí en el Perú y por supuesto fuera, lejos de casa. Amanecemos ya con mañanas muy oscuras, ¿no, Abel? A las 6 de la mañana todavía está negro todo. Qué terrible, se fue el verano mientras estábamos encerrados y no lo vimos irse, ¿no? Pero ya se fue definitivamente. Los que han regresado son los corredores y los caminadores. Hay que decir algunas cosas sobre las normas de actividad física en espacios públicos. Me encantaría, como les dije ayer, podérselas comentar en detalle, pero el Estado peruano todavía no las publica. Y esto no es broma, de verdad, se los digo en serio. El Diario Oficial Peruano trae la aprobación de la resolución ministerial, que dice, resolución ministerial que aprueba. ¿Qué cosa aprueba? La directiva para salir, que forma como anexo parte de esta resolución. Y el anexo no lo publican. ¿Qué ha pasado muchas veces? Obviamente los anexos se publican cuando hay una norma de interés general. Esta debería ser de interés general, pero en fin. Entonces vas a la página web del MINSA, a ver si está ahí, ¿no? Porque debería estar ahí. Pero tampoco está ahí. Entonces, los medios tienen que llamar al ministerio a que les cuenten qué dice la directiva. Algún medio ha conseguido la directiva y otros están siguiendo las declaraciones de un funcionario del Ministerio de Salud, que es el que ha contado lo que se va a hacer. Pero, por ejemplo, todos los medios sacan a gente montando bicicleta y la bicicleta no está incluida. De verdad, no está incluida. De lo que sabemos que le han contado, por ejemplo, al Comercio, que dice que la resolución ha sido publicada y que conoce el anexo. No sé cómo, porque no ha sido publicado. No se puede legislar así. A ver, miren, la publicidad de una norma es un requisito fundamental para poderla cumplir. Si no, no la puedes cumplir, porque no la conoces. ¿Cómo puedes cumplir o incumplir lo que desconoces? Que haya que salir en determinado horario, que es para determinadas actividades, que es en determinados distritos de Lima. Todo eso es creación heroica del periodismo, porque eso no está publicado y necesita el requisito de publicidad para poderse cumplir. Es más, según esta información, ordenan a las municipalidades hacerla cumplir. Perfecto. ¿Dónde está publicado? Porque la municipalidad no me puede hacer cumplir algo que no está publicado en una norma legal. Esto no es un capricho de los abogados, no, eso se llama Estado de Derecho. En una dictadura, tú dices algo, ¿no es cierto?, y los súbditos obedecen.
pero no somos súbditos, somos ciudadanos. Necesitamos normas. Y la verdad es que en esta pandemia, esta ha sido una costumbre recurrente. A ruego, pero realmente a ruego, se publican las normas 2 o 3 días después. Bueno, si sacaron los guantes a través de una fe de ratas, no les vamos a pedir pues que sean unos genios en técnica jurídica. Pero reitero, no basta con aprobar la resolución ministerial sin el anexo donde establece todas las normas. Ya, no lo quieres poner en la, además, ojo, edición extraordinaria del peruano. Entonces, si vas a hacer una edición extraordinaria, es porque tienes urgencia, porque estás apurado, porque hay algo importantísimo que no puede esperar a mañana. Bueno, entonces publica el anexo, pues. ¿Por qué no publicas el anexo, bendito? Y entonces nos enteramos de qué dice. Les reitero, bicicleta no está permitido, es caminata, trote, tai chi, yoga, pero no bicicleta. En ninguna parte dice bicicleta. Dice con mascarilla. Ya, ¿qué tipo de mascarilla no dice? Entonces, cualquier mascarilla. O cualquier cosa que parezca una mascarilla. Eso es lo que nos han dicho, además, reitero, no lo que sepamos realmente. Entonces, la verdad es que va a ser complicado hacer cumplir las cosas si continuamos con esta manía de no entender que se tiene que establecer un régimen, un orden legal para que la gente cumpla. Ya la gente incumple masivamente, a ver, o sea, la gente ya incumple, pero por lo menos para aquellos que sí quieren cumplir, que les digan pues cómo cumplir con una norma en la mano. Esto, reitero, ha pasado desde los primeros días de la pandemia, donde parecía que el gobierno hablaba en borrador y la norma decía una cosa, el ministro decía otra cosa, el otro ministro decía otra cosa y todo se contradecía. Y aquellos que queríamos cumplir, no podíamos cumplir porque no entendíamos nada. Mira hoy día lo que ha pasado, ya está publicada la estadística del Ministerio de Trabajo. Han señalado que sí han autorizado más suspensiones perfectas de las que nosotros hemos dicho. El 1% del total de las solicitudes presentadas. 1%, eso es lo que han autorizado. Hasta ahora nada más. Han rechazado otro paquete y el resto está en el limbo. En el limbo. Entonces tú no sabes si a esas personas les tienes que pagar el sueldo completo. Es lo que están diciendo. Ah, no, usted no tiene derecho a pedir la suspensión. Entonces, ¿qué va a pasar? Esas empresas van a pedir un cese colectivo porque van a cerrar su empresa. El día de mañana crearán otra, pero hoy día la que tienen la cierran, porque no pueden seguir así. Además, la suspensión perfecta se ha solicitado por 90 días y te la aprueban por 30 días. Y el resto de días, y muchos están pidiendo que por favor las prorroguen. Porque hasta que no regrese la gente a trabajar, que será el 1 de julio, de repente, porque con este gobierno nunca se sabe, no hay forma de pagarle. Y estamos hablando de 3 meses y medio sin trabajar. Mayo, junio, más la mitad de marzo. Entonces tienen que tener un poco de sensatez. Yo lo he pedido desde el principio. Si el Ministerio de Trabajo es un obstáculo permanente para obtener normas razonables, porque ya en este momento el país está tan quebrado y las empresas están tan quebradas de que lo que se busca es que los empleos no desaparezcan. No se busca que te paguen los 2 meses, ya no hay de dónde pagártelos, pero por lo menos que cuando regreses tengas tu trabajo. Ya, eso parece que tampoco, no les interesa. Salvar los trabajos no les interesa. Les interesa un pepino salvar los trabajos. Del otro lado, en el Congreso, que nunca falta pues el imaginativo, han aprobado un dictamen en la Comisión de Trabajo, Abel, pero que ni Juan Velasco Alvarado resucitado. Pero, de verdad, ni Juan Velasco Alvarado, en el que prohíben hasta los ceses colectivos. O sea, tu empresa quebró, no vendiste nada, durante 3 meses y medio no has vendido un botón y no puedes despedir a los trabajadores. Señor, no tengo plata. O sea, la realidad es que no tengo con qué. No puedes despedir a los trabajadores, tienes que seguirles pagando. ¿Con qué? La empresa ya no tiene capital, se descapitalizó, no hay nada. Ya hasta las máquinas las tenemos que vender, porque ya no hay forma. Ya no.
le tienes que seguir, sigue manteniendo, o sea, las planillas estáticas e inmóviles, perpetuas, no pues, pero te digo, ni Juan Velasco, y eso se ha aprobado en Comisión de Trabajo, sin siquiera discusión en la Comisión de Economía, exonerada de cualquier otra comisión y de frente para el Pleno para el jueves. Con lo cual van a prácticamente abolir el trabajo formal en el Perú. Todos vamos a pasar a ser informales. Porque si siguen así, cada vez más rígido, cada vez menos plazas. Ya sabemos que el 70% del país es informal. Y del 30% formal, ojo, todavía ahí están los trabajadores independientes, ¿ah? Los que sí tributan en cuarta categoría. Y en realidad deberían ser de quinta categoría. O sea, como trabajadores dependientes, pero no están en planilla. Ok, pero no tienen ni CTS ni gratificación. Esos trabajadores de las 728, con CTS, con gratificación, con vacaciones de 30 días, con participación en las utilidades, esos no son ni el 20% de la PEA. Bueno, van a pasar a ser seguramente el 5% de la PEA con este Ministerio de Trabajo. Es un desastre, pero de verdad que es un desastre. Lo único que hacen es crear más rigidez. Más rigidez y más rigidez y más rigidez. Un disparate. Bueno, pasemos a otro tema. Obviamente, la gente está saliendo a trabajar. Arrebatarle su mercadería es lo peor que se puede hacer. Es injusto. Y yo les diría que hasta inmoral. Una persona que está saliendo a trabajar, sabiendo que se puede contagiar, que carga una bolsa, una mochila con 5 o 6 pantalones, que sale a venderlos para comer, y se lo dice a la policía, me está quitando la comida de mis hijos, y que le quites eso, en vez de decirle, no, miren, los vamos a organizar, ¿ya? Entonces, cada uno se separa acá, pero hay 5 metros de distancia entre cada uno, y tú aquí, o sea, en vez de educar, la punición. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana hay el doble de ambulantes, y pasado el triple. Porque los seres humanos se rebelan contra situaciones que son profundamente injustas. Dejen de meterle palo a los ambulantes y de quitarles una bolsita con las cosas que tienen, porque esas personas, igual que en los 90s, cuando explotó la informalidad, son las que van a salir a enfrentar la crisis. Gracias a ellos no hay saqueos, incendios, que estamos viendo en Chile, por ejemplo, el año pasado. Una sociedad que se creía muy democrática, donde no pasaban esas cosas, y de un momento a otro, violentísima. No tenemos violencia en el Perú de ese tipo. Pero si siguen maltratando a la gente que sale a ganarse la vida a la calle, la respuesta de la gente va a ser violenta también. Están echando gasolina. Entonces, no tengan una conducta que es profundamente inmoral, que la gente va a resistir y que al final de cuentas lo único que te va a generar es un peligro social enorme. Los alcaldes, el gobierno central, los gobiernos regionales tienen que tomar decisiones sobre cómo hacer para que estas personas puedan trabajar de tal manera que no se contagien ni contagien a nadie. Es decir, poner el acento donde tiene que estar, que es en lo sanitario. Esta es una crisis sanitaria, tienen que poner el acento. ¿Qué importa realmente? Que estas personas no se contagien y que no contagien a nadie. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerles unos lavatorios en la calle para que se laven las manos. Si no hay baños públicos, por lo menos lavatorios. Donde hay alta concentración de gente, amplios lavatorios, jabón y agua puestas por la municipalidad y limpieza permanente en toda la zona, limpieza permanente en la zona. ¿Qué más? Sí, señor, usted puede vender acá, pero tiene que pararse en un solo lugar y no juntarse con el otro vendedor a 5 o 6 metros, porque hay espacio para que la gente camine entre ustedes. Perfecto. Temporalmente, aquí, pasado mañana, allá. O los llevamos a un parque, o los llevamos a un estadio, o los llevamos a una canchita de fútbol, a una losa deportiva, a algún lugar donde se pueda hacer esto sin necesidad de aglomerar a la gente. No, más fácil es repartir palo, pues. Que cumplan. ¿Cómo van a cumplir? ¿Cómo van a cumplir? Todo el barrio está muerto de hambre, está saliendo a vender. Y hay gente que le compra, y probablemente le compran entre ellos mismos.
Entonces, así no se van a resolver las cosas. La punición no tiene ningún sentido. En materia sanitaria, ningún sentido. Nadie, a ver, esto es como la fe, ¿ya? Nadie cree a golpes. Nadie. Es así de simple. ¿Usted va a creer en Dios a golpes? No. Usted cree porque hay un acto de fe. Igual, para ese trabajador informal, creer en el Estado es un acto de fe. Dice, bueno, yo no salgo porque lo que voy a perder es mucho. Voy a perder mi salud, voy a perder mi vida, voy a perder mi mercadería. Pero si no es así, y no es así, y yo veo que todos están saliendo y nadie se contagia, o de repente ya nos contagiamos, ¿no? Y de repente ya tuvimos una enfermedad y ni cuenta nos dimos. Entonces mejor salimos, porque resulta que sobre la mesa no hay que comer. Y así no podemos aguantar, así no vamos a aguantar. Y el Estado no me ha dado un centavo, es lo que te dicen todos. A mí el Estado no me ha dado un centavo, te dice todo lo que entrevistas. Cuando me dé plata, yo me quedo en mi casa, pero no me da un centavo. O lo que me dio, se acabó en la primera quincena. ¿Y ahora qué como? Entonces, tengan en consideración que si bien el Estado ha hecho un esfuerzo muy grande, ese esfuerzo es para unos días, para una pequeña temporada, para un espacio de tiempo que ya acabó. Y después hay que salir a trabajar. Entonces, ¿dónde está el acento? De nuevo, en la educación, en la educación. Si usted quiere que su fe crezca, probablemente si usted se educa en su fe va a crecer porque tiene mayor conocimiento, sabe en qué cree, ¿no es cierto? Igual, si yo quiero cumplir con mis derechos como ciudadano, bueno, me informo, me publican la norma que tengo que cumplir y la leo, ¿no es cierto? Y ya digo, bueno, claro, esto es lo que hay que cumplir, ¿no? Pero así en el aire, meter palo, como se hizo, reitero, desde el principio. ¿Y cuántas críticas nos costó a Abel? ¿Cómo llamaban a quejarse? Porque yo les decía, no pueden estar diciendo todo el día que la culpa es de la gente. Esto es una enfermedad. La gente no es culpable de su enfermedad. El tuberculoso no es culpable de ser tuberculoso. Son enfermedades estigmatizantes, como pasó con el SIDA o ha pasado con la lepra en la Biblia. Son enfermedades estigmatizantes. Entonces, el estigma de la enfermedad hace que el enfermo no vaya a pedir ayuda. Y siga contagiando probablemente por el estigma de la enfermedad que hemos creado como sociedad al culparlo de su propia enfermedad. Por Dios, esto es de manual. Esto es de manual de manejo de pandemia, pero de manual. Así no se trata a la gente. Acá desde el primer día, tú eres culpable, tú eres culpable, tú eres culpable. ¿Por qué? Yo creo porque el gobierno lanzó una dicotomía. Es, si ustedes no son culpables, entonces el culpable soy yo, gobierno. Ni hablar. Ustedes son los culpables. Y tampoco es culpa del gobierno, es una enfermedad. No hay culpables. Es como cuando hay un terremoto, ¿no? Y supongamos que se cae una pared que tiene 100 años de antigüedad. ¿Quién es el culpable? ¿Dios? ¿El terremoto? ¿La tierra? ¿El arquitecto de esa pared que murió hace 80 años? No culpables, es un acto de fuerza mayor, ¿no? No se puede vivir buscando culpables para ver a quién juzgamos y condenamos. Son actos que están fuera de nuestro control, que no podemos prever. Ahora, las respuestas sí las podemos prever. Las respuestas sí las podemos diseñar, las soluciones sí las podemos plantear. Y hay buenas soluciones y malas soluciones. Meter palo a los ambulantes es una mala decisión. Poner lavatorios con agua es una buena decisión, ¿no? Establecer un espacio donde pueden estar con distanciamiento es una buena decisión. Dotarnos de mascarillas ahí donde no hay plata para comprárselas, también enseñarle a la gente a lavar mascarillas. Ojo, se están rehusando. Entonces, bueno, si se están rehusando, ¿por qué no comenzamos a trabajar en educación de mascarillas reusables? Yo, de verdad, Abel, en el tema de mascarillas veo muy poca, pero muy poca difusión del Estado. Como educador, no la veo. Por ahí avisitos, lávate las manos, mantén la distancia, la mascarilla, muy bien. O sea, ese mensaje sí está calando, ¿no? Las 3 medidas, las 3 medidas, las 3 medidas. Hay que insistir con eso todos los días. Pero, ¿cuánto tiempo me dura una mascarilla reusable?
¿Cuánto, si es de algodón, si la relavo todos los días, al mes ya no sirve, ya la cambio por otra? ¿Se pueden lavar las mascarillas, las que son descartables? ¿Tienen alguna vida extra? ¿O no? ¿O mejor no? Datos de vida común que necesitamos ahora que vamos a salir mucho más. Pero no vemos esa educación, punición, 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 crítica, 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 pero no educación. Y los países que les están yendo mejor en esto, aunque todo el tiempo nos dicen que no podemos comparar, son países que educan a su población, que la educan y que se esfuerzan en educarla. Mucho, no poco, mucho, mucha educación. Y hay temas que son muy complicados. Hacemos a uno antes de irnos vamos a hablar hoy día de Estados Unidos, pero temas muy complicados como por ejemplo el de las pruebas. Ayer me hicieron una explicación bastante compleja, porque tienes que ser un biólogo molecular para entenderla. Al final entendí que hay distintos resultados en las pruebas y lo que pasa es que se nos presentan a los ciudadanos todos mezclados. Entonces, una cosa es que tengas el virus activo, otra muy distinta que tengas los anticuerpos, y otra, la tercera, es que sí tengas los anticuerpos de una enfermedad que ya pasó y que ya no está en tu cuerpo. Bueno, esos tres son positivos, ¿ok? Y esos tres positivos se presentan como un nuevo contagio, cuando en realidad están en tres etapas distintas de la enfermedad. Y estas tres cosas se miden con pruebas diferentes, no con la misma prueba. Entonces es complejo, esto hay que explicarlo con la complejidad que merece. No es tan facilito. Hasta hace poco pensábamos que habían dos, no, hay tres. Hay la que prueba que ya tuviste, o sea que hay una marca, digamos, en tu cuerpo, que ya tuviste la enfermedad. Y con esas pruebas se hacen estos estudios de prevalencia, que es decir, muy bien, ¿en cuánto calculamos el porcentaje de las personas que ya se enfermaron en esta jurisdicción, o en este grupo, o en este país, ¿no? O sea, dependiendo de lo que tú quieras medir. O sea, ¿cuánta gente, no sé, en un distrito, en el cercado de Lima, tiene la enfermedad? Ya pasó por su cuerpo. Y eso lo comparas con otras ciudades del país, o lo comparas con otros distritos de Lima. Entonces vas estableciendo las prevalencias de la enfermedad distrito por distrito, y eso te permite focalizar tus cuidados, tus campañas, tu trabajo en los lugares donde más te necesitan y en los lugares donde se supone que está ascendiendo la enfermedad. Otro asunto complicado de las pruebas ha sido este informe de Contraloría diciendo que las clínicas privadas han mandado pruebas al INS, el INS las ha procesado gratuitamente y le han cobrado a los usuarios. Algunas clínicas privadas, no todas, pero algunas, y sobre todo la Asociación de Clínicas Privadas, ha sacado un comunicado desmintiendo a la Contraloría de plano. Y esto va a ser un motivo de conflicto por mucho tiempo. ¿Qué es lo que dice la Asociación de Clínicas Privadas? Perdón, nosotros no cobramos por el procesamiento del INS porque el INS no nos cobra nada. Pero sí cobramos porque hay una consulta médica. Que sí cobramos porque esa consulta médica, ¿no es cierto?, produce una receta y un tratamiento, y cobramos porque hay un personal que recibe a la persona, que le saca la muestra, a la que le tenemos que pagar, que manda la muestra, etcétera, etcétera, y calculamos que nuestro costo es tanto. X, Y, o Z, 400 soles, 450, 500, lo que han estado cobrando en las distintas clínicas. Nuestra consulta vale pues 250, el personal contratado para este fin, tanto, etcétera, etcétera, calculamos nuestro costo más nuestra utilidad en tanto. Pero no hemos cobrado la prueba. Otras clínicas han dicho, perdón, nosotros no trabajamos con el Instituto Nacional de Salud, todo lo que hacemos lo hacemos nosotros mismos. Ah, bueno, ok. Pero te das cuenta que es complicado si es que no se explica en detalle qué es lo que estás cobrando. Y finalmente, antes de irnos a la pausa, el tema del oxígeno, Abel. Hay una cosa que a mí sí me preocupa. Nosotros hemos tenido un programa dedicado a Iquitos hace un mes más o menos, y hemos hablado varias veces del problema del oxígeno en Iquitos, en Pucallpa,
¿no es cierto?, donde hay 2 colectas grandes para conseguir plantas de oxígeno en equipos con mucho éxito, gracias a la empresa privada, hay que decirlo, a las donaciones a la Iglesia Católica, con mucho éxito, pero siempre creímos que, y obviamente hemos tenido también noticias de problemas en Talara, en Piure y en Chiclayo, y en Huacho, ayer la diócesis de Huacho está haciendo también una colecta, pero siempre creímos que en Lima el problema estaba resuelto porque nunca hubo un pedido o una queja. Sin embargo, hoy la capacidad de Lima, de la ciudad de Lima, de producir oxígeno está al tope. Y claro, todo lo que escasea sube de precio, se llama mercado. Todo lo que escasea sube de precio. Entonces, ¿por qué hace un mes el ministro de Salud no dijo, este es un problema que se nos viene y hay que montar 2, 3, 4 fábricas de oxígeno que hemos visto que no son muy complicadas de montar? O hay que poner fábrica de oxígeno dentro, planta de oxígeno dentro del hospital. De los 5 o 6 hospitales más grandes que tenemos que de repente ampliar sus plantas de oxígeno. O tenemos que poner otra planta de oxígeno. Pero no. Entonces el problema ha explotado cuando la capacidad está full. Y que esté la capacidad full, lo que quiere decir es que el número de enfermos ha crecido, pues. Que no nos digan que hay una meseta, pues, porque si la gente está como loca comprando oxígeno no es para tenerlo guardado en su casa, ¿no? Es para usarlo. Es para usarlo en sus enfermos. Enfermos que no están yendo a los hospitales, sino que se están atendiendo en casa. Entonces la gran demanda por oxígeno es para atender a pacientes en casa. ¿No podían prever esto hace un mes? ¿No era parte de las cosas? Así como han comprado bolsas para cadáveres, ¿no podrían haber comprado una planta de oxígeno más grande para Lima? Eso ya es la falta de previsión total, porque de nuevo, plata para esto hay. La capacidad de ejecución del Ministerio de Salud es bajísima para los niveles de emergencia que estamos viviendo. Porque, reitero, plata hay. ¿Por qué no hacen la planta de oxígeno con la debida anticipación? Miren qué ha pasado con el precio de las medicinas. Ahí sí, el Estado entró, el mes puso 200 millones de dólares, compraron ivermectina, compraron el antibiótico que están dando hace nunca me sale el nombre, uno de estos nombres complicados, y ya inundaron el mercado gratuitamente con las medicinas que se necesitan, a través del Instituto Nacional de Salud, a través del MINSA, a través de Salud, a través de la primera línea base de atención. Los precios no han cambiado, ya, se estacionó, y el problema de precios en farmacia desapareció. Ahora es el oxígeno. Si no salen a montar una planta de oxígeno en una semana, simplemente Lima no va a tener capacidad instalada para seguir atendiendo las necesidades de oxígeno de la ciudad. Y lo que no es posible es que la gente se muera porque no tiene oxígeno, como ha sucedido en Iquitos. Eso es inaceptable. Yo puedo entender que te mueras porque, en fin, tu cuerpo no dio, hicieron todo lo humanamente posible. Pero no te puedes morir porque te falta algo tan elemental como oxígeno. Por Dios. En fin. 81 días en esto, Abel. Tenemos que ir a la pausa, ¿verdad? Siendo las 8:30. A ver. De la mañana hay que decir, Rosa María, que en cuanto a las pruebas, me he enterado que muchas fábricas, compañías que ya están laborando, hacen la prueba a sus trabajadores y obviamente cuando sale positivo los mandan a su casa. Así vuelven al mes, como tiene que ser, ¿no es cierto? Pero vuelven al mes, les hacen la prueba y vuelve a salir y justamente es el rezago que queda. Y ayer conversaba con el doctor Valieri y me decía, eso va a durar 3 o 4 meses. Claro. Pero el problema está que las pruebas no lo hacen médicos, pues compran las pruebas y lo hacen ahí en la fábrica, gente, y como claro, son como pruebas de embarazo. Así es. Para que la gente se haga esa prueba que tú compras en la farmacia y te la haces en tu casa, ya, ese es el equivalente. Entonces, claro, no necesitas un médico, simplemente sale la rayita, ya tiene positivo, negativo, ya está. Pero hay otras pruebas, ¿no es cierto? Hay prueba de hisopado, que es para la molecular,
hay pruebas que te sacan sangre. Sí. O sea, la prueba, o sea, una cosa es, a ver, para las señoras embarazadas me lo van a entender rapidito. Una cosa es hacerte la prueba en el baño de tu casa con orina, ¿no? Y otra cosa es ir a un laboratorio que te saquen sangre y que vean si estás embarazada o no. El de sangre no tiene discusión. El del baño podría tener un margen de error. Es muy diferente. Entonces, sí necesitas, claro, en el baño te saca el apuro, ya digamos, para cuando ya tienes salido de dudas muy rápido, pero muy al inicio del embarazo probablemente no te salga positivo. Esto es igual, bueno, no igual, parecido. Entonces, las pruebas que están comprando las empresas efectivamente las están importando directamente, no pasan por el Estado. Ahora, el Estado las contabiliza, sí piden que se haga un registro y hay una contabilidad de cuántas personas contagiadas tienes, porque si no, ¿cómo las sigues? Claro. ¿No? Entonces, eso sí, tienes que registrar. Pero el costo lo asume la empresa. Y ahorita te digo, en Lima hay 5 laboratorios o 6 en la ciudad de Lima que te ofrecen la prueba. Algunos presencial, o sea, tienes que ir al laboratorio, otros vienen a domicilio. Pero esta semana yo he estado llamando por lo menos a 3 laboratorios, Abel, y ha sido imposible que siquiera me contesten la llamada. No para mí, para otra persona que me pidió, pero para una prueba rápida, imposible que me contesten la llamada. Así que deben estar full capacidad. Sí. Full capacidad. Así es, Rosa María. Y antes de irnos a la pausa, permíteme leer, debe ser algún televidente que nos ha escrito Átomo, Tolentino, y debe ser lo que yo también siento a veces, ¿no? Dice, ¿por qué tanto abandono a los pobladores de las barriadas o pueblos jóvenes o asentamientos humanos? Dice, a quien corresponda velar por la ayuda a estos compatriotas. Este es un tema urgente de tratar. Por favor, pidan al gobierno a quien corresponda. Esa gente no tiene bicicletas, no tiene bono, no tiene nada. Y vemos todos los días, Rosa María, en la televisión, esos dramas que de verdad que son dramas, cada uno es un drama aparte. Uh-huh. Pero hay que confiar en la gente, ¿no? Y recordando a la Areca, pero ¿qué está haciendo las personas que están en esta situación desesperadas? Se están uniendo. Sí, están haciendo las ollas comunes. Una olla común. Todo el mundo pone algo, están cocinando con leña. O sea, están cocinando con el material que tienen a mano. Armas con ladrillos tu fuego y entre 3, 4 señoras arman todo el desayuno y a la hora del almuerzo les dan un plato de almuerzo y de esa forma están sobreviviendo. O sea, hay una organización popular que no está siendo considerada y que tiene que ser considerada porque es la que le está salvando la vida a las personas. Así es. Ya todos queremos vivir, nadie es tonto. Entonces, confíen en que la gente tiene una capacidad natural de organizarse para sobrevivir. Porque somos seres sociables, como decimos. Entonces, si yo no puedo sobrevivir, pero veo que mi vecina me puede dar una mano, le digo, ayúdame yo te ayudo mañana y vamos saliendo adelante. Y sé que en algunos casos Cáritas está proveyendo a estos comedores populares de los insumos. Habría que ayudar con los insumos. Exactamente, lo que te están pidiendo es manda cosas no perecibles, arroz, proteína, lo mejor que tengas de proteína enlatada, para ayudar a preparar lo que mal que bien entre todos, podemos poner la cebolla, podemos poner el aderezo, manda aceite, o sea, te piden sobre todo aceite, productos, como te digo, que no son perecibles, avena para la mañana, leche enlatada, o sea, que no sea perecible, nada que necesite refrigeración, para ponerlo de una manera muy sencilla. ¿Ya? Menestras que se puedan preparar de una manera más o menos contundente, ¿no es cierto? Porque estas son personas que comen 2 veces al día. Toman un desayuno lácteo con avena y un plato de almuerzo. Entonces, y por supuesto, la otra cosa que hay que hacer, tal vez no en Lima, pero en otras ciudades del país, sobre todo lo que nos decían, lo que escuchábamos en Iquitos, en muchos de estos lugares, sobre todo en áreas más alejadas, el jabón es un artículo de lujo. Entonces, el Estado tiene que repartir jabón masivamente. No te digo que lo aviente con helicóptero sobre la ciudad porque nos noquea, ¿no? Pero digamos, más o menos.
Porque esa es contra este virus le gana el jabón. ¿Por qué? Porque este es un virus que nos han explicado muchas veces, recubierto de grasa. Si te lavas las manos, el virus no entra por tu boca. Es así de sencillo. Entonces el gobierno tiene que repartir jabón, mascarillas y jabón. A todos los ambulantes que van a la gamarra, en vez de darles palos, les deberían dar un jabón. Úsalo todos los días. Y en tu casa que lo usen todos, y de ahí puedes venir. Y mascarillas, ¿no? Pero como tú dices, están abandonados. Porque no se están tomando las decisiones más razonables para atender los problemas que están surgiendo. Se llega lento, se llega tarde, y se rectifica de mala gana, y se rectifica sin reconocer que se ha equivocado. Es un problemón, pero ahí vamos pues. Hoy día, sin embargo, vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que también es terrible, ¿eh? Es terrible la situación no para. No para. Y ¿sabes qué son esas situaciones? Y además, miren, Estados Unidos tiene hoy que enfrentar la misma pandemia que enfrentamos con nosotros, claro. Tienen 300 millones de habitantes y tienen 100.000 muertos, más de 100.000 muertos ya. Y al mismo tiempo tienen una protesta social por un tema permanente en la sociedad americana, no es nuevo, es permanente, es el tema racial, el tema de la discriminación por raza contra la población afroamericana. Eso es el tema, digamos, de fondo que ha desatado los disturbios que ustedes han visto en los últimos 7 días. Y además, por supuesto, más ahí en el fondo, una campaña electoral que tiene que definirse en noviembre sobre quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Con todo esto volvemos después de la pausa, porque sabemos que es un tema que interesa mucho a todos los que tienen familiares en los Estados Unidos, que en el Perú son muchísimos. Hay más de 1 millón de peruanos viviendo en los Estados Unidos. Nos tenemos que ir, pero regresamos en un ratitito, no se muevan. Volvemos, Rosa María. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa en la frecuencia modulada 105.1 en la parte sur de Lima y la amplitud modulada 1500 en todo el Perú. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre Dios en Puerto Maldonado. También se une a otra red de emisoras como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Chota, Cajamarca, Pumaquí Estéreo, AM Tagua, los podcasts que nos ponen en todo el Perú y el mundo, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, ya estamos conectados con Roberto Pasos, periodista peruano que radica en Estados Unidos. Adelante. Así es, Roberto. Muy buenos días, gracias por atendernos desde Lima. Roberto Pasos se encuentra en Miami, Florida, para conversar un poco de estos temas de fondo que hemos ido siguiendo a través de la televisión local en el Perú, pero que nos llegan con imágenes muy, muy potentes. Empecemos, Roberto, por la protesta anti-policía, podríamos decirlo, anti-abuso policial contra la población afroamericana en Estados Unidos. ¿Por qué esta protesta, se ha dado ya en otros casos, viene durando tantos días? ¿Por qué esta protesta no cede, sino más bien se extiende cada vez a más ciudades en los Estados Unidos, que están esta noche, desde hace varios días ya, con toque de queda? Cuéntanos, ¿cuál es el fondo de esta discusión? Buenos días, Rosa María. Buenos días a la audiencia de Radio Santa Rosa, una radio que la llevo mucho en el corazón. Y bueno, me desperté con los truenos, no necesariamente con el despertador, porque acá está lloviendo y hemos empezado, además de los problemas grandes que tiene este país, pues con una temporada de huracanes que empezó el 1 de junio. Como dice, Dios nos coja confesados, vamos a ver qué pasa. Parece que hay un récord de tormentas, ojalá que se equivoquen los pronósticos, pero bueno, ahí estamos. Efectivamente, Rosa María, el día sábado fue un día muy difícil para Miami. Las imágenes que vimos parecían de que estábamos viendo un noticiero de Afganistán, de Irak, patrullas quemadas,
Yo vivo muy cerca al centro de la ciudad de Miami y se escuchaban las sirenas, helicópteros. Parecía lo que era una ciudad sitiada, ¿no? Lamentablemente las protestas que estamos viendo en los Estados Unidos es un tema que es muy pendiente, como lo dijiste al inicio del programa, de una manera muy acertada, del problema del conflicto social que enfrenta Estados Unidos. Para la gran mayoría de afroamericanos que viven en este país, a ellos nunca les llegó, como dicen, ¿dónde está mi sueño americano? Como enseñan las pantallas, ¿no? Mucha gente está hablando ahora de, lamentablemente, cómo se cambió la esclavitud por un proceso en el cual nunca hubo reparaciones para la población afroamericana, y mucha población afroamericana es exactamente la que ha sido decimada por este virus, que ha cobrado oficialmente casi 107,000 vidas, pero extraoficialmente es mucho más. Vemos el caso, por ejemplo, de Nueva York, donde la mayoría de las muertes son latinos y afroamericanos, porque además son las minorías que son las que salen en la primera línea. Esto es como si fuese una guerra, una batalla. Entonces están poniendo en la primera línea, que son los trabajadores, los que hacen el delivery, los que entregan a domicilio. Esos son los trabajadores más afectados y son la gente de color. Tenemos 43 millones de personas que han pedido asistencia por desempleo. Estamos hablando de los desempleados. Si hablamos de la población que se ha retirado de lo que es la población económicamente activa, estamos hablando casi de como si estuviéramos hablando de 3 países andinos que están sin empleo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se temía desde un inicio era, si le agregamos el drama del virus al desempleo, a la frustración y este sentimiento de caos, además con un presidente que para muchos, independientemente de si eres demócrata o republicano, vienen críticas por todos lados. Entonces creas un caldo de cultivo para ver lo que estamos viendo en las calles. ¿Por qué la gente está en las calles? Porque no está trabajando tampoco. Es verdad. Tan simple como eso. Ahora, llama la atención, veo en las imágenes que la mayoría porta una máscara, pero las reuniones acá en el Perú están prohibidas, no se podría hacer un meeting. ¿No temen el contagio justamente por la cantidad de manifestaciones en las que están participando? Rosa María, es muy interesante lo que dices. Hay un sentimiento muy encontrado porque por una parte, según Johns Hopkins, la universidad que está llevando las cifras de los contagiados y los decesos a nivel mundial, se estima que, y la Universidad de Emory en Atlanta, se estima que cuando acabe la temporada de verano, que estamos hablando de lo que es el Labor Day o el Día del Trabajo, que acá es la primera semana de septiembre, va a haber 100,000 muertos más. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo un efecto dominó donde, por una parte, la gente más afectada está saliendo producto de la frustración y obviamente los eventos que todo el mundo lo ha visto por televisión, está creando un efecto dominó porque al mismo tiempo estás reclamando tus derechos, pero te estás exponiendo más al virus. Y también hay muchos analistas que dicen que como la gente ya también está harta de estar encerrada, también mucha gente está usando estas protestas para salir y expresar su frustración, la falta de empleo y todo eso. Justamente esta mañana estaba leyendo, en lo primero que leí en los medios de comunicación es lo que está enfrentando Trump, 3 grandes flagelos, no solamente la peor pandemia del siglo, sino también una crisis económica que está agudizándose y no era tan fácil como él dijo, bueno, esta es la llave, se abre otra vez el mercado, todo el mundo a trabajar, todos felices y contentos y vamos a hacer la mayor economía del mundo otra vez. No es tan fácil. Los estados que han abierto más temprano, como Georgia, como Texas, están registrando más casos. ¿Qué quiere decir? Que la ecuación de abre tu estado porque tenemos que trabajar es a costa de qué. Y tercero, aparte de la economía, es este conflicto social que nunca acaba, ¿no? Hay algo muy interesante que escuché también en la radio, en el debate de las protestas sociales, es muchos líderes de la comunidad afroamericana decían, bueno, pero si no hay estos destrozos, si no hay este enfrentamiento con la policía, no nos hacen caso, porque lamentablemente en esta sociedad capitalista lo que la gente le duele más es ver negocios, carros incendiados, todo eso, y es la única manera que la gente presta atención. No se está justificando el conflicto social, simplemente se está diciendo cómo puede hacer que este conflicto social de alguna manera se solucione, y sobre todo en esta coyuntura que es tan difícil, ¿no? De emergencia sanitaria y crisis económica. Lo curioso es que la protesta social tiene la misma lógica que el Perú. Cuando tú le dices a las personas, oigan, pero podemos hacer esto de una manera pacífica, te dicen no, porque pacíficamente no nos escuchan.
Entonces, es la misma lógica. Lo que sorprende es que esa lógica, que es una lógica de tercer mundo, esté ahora en una democracia sólida, con instituciones sólidas como es de los Estados Unidos. Porque sí se entienden las protestas pacíficas. Lo que no se entiende es que destrocen el centro de la ciudad. No solamente en Miami, en todos Estados Unidos, en la Quinta Avenida en Nueva York, en Washington D.C., Trump escondido en un búnker mientras había humo sobre la Casa Blanca. Son imágenes inolvidables, la verdad, pero no es que no hayan habido disturbios antes por cuestiones raciales, y en la historia de Estados Unidos muchas veces, pero no tantos días y no en tantas ciudades. Esa es la variable que creo que ya está desconcertando, no con tantos estados de emergencia, con tantos toques de queda, con un presidente amenazando con militarizar el país, cosa que jamás ha pasado. O sea, además, disculpa que te interrumpa, Rosa María, el problema del conflicto social es que se ha visto multiplicado por esta situación coyuntural de crisis económica, de pandemia. Entonces, eso es lo que ha provocado que no solamente sean las protestas de siempre, sino que antes, por ejemplo, yo que tengo mucho tiempo viviendo acá, cuando habían las protestas contra la guerra de Irak, por ejemplo, en el tiempo de Bush, las protestas eran sábado y domingo porque el lunes tenías que trabajar sí o sí. Pero ahora son lunes, martes, miércoles, porque no tienes trabajo. Entonces, ahora, ese es el problema. Y además, disculpa, nada más para agarrar este detalle, estamos hablando de un país donde la mayoría de la gente tiene armas, porta armas. Sí, eso es terrible, pero después vamos a ir un ratito ahí. Vi unas imágenes que llegaron de Florida, justamente donde la policía se arrodillaba pidiendo perdón a la multitud, y que terminó muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, eso es algo muy... Es un tema muy especial. La comunidad afroamericana no lo ha condenado, pero lamentablemente está repudiando de que los medios estén usando eso como un gesto de hermandad, cuando esos mismos policías en la tarde estaban rezando y en la noche estaban sacando las tropas, tirando bombas lacrimógenas, los tanques. Entonces, un poquito la foto, ¿no? La foto de a mí que tomó Donald Trump, que bueno, sáquenme a todos esos que me voy a la iglesia del frente con mi Biblia, y que el candidato, no es oficialmente, pero todos se han retirado. Entonces Joe Biden dijo, bueno, sería bueno que algún día habla la Biblia también, ¿no? Para que aprenda algo de ahí. Entonces, estamos ya empezando también el calor de una campaña donde el presidente Donald Trump nunca se imaginó ni en su más interesante capítulo de Apprentice lo que iba a ver ahora. Porque lo que está viendo ha superado la realidad. Estamos hablando, Rosa María, que, bueno, obviamente yo he vivido casi la mayor parte de mi vida en Perú, pero estamos hablando de un país donde está acostumbrado al consumismo, a ir al teatro, a comer en restaurante, a tener una vida social activa, y de pronto estar enclaustrado por 2 meses, 3, bueno, casi ya llegando a los 3 meses y todo eso, por tanta demanda, y crear un desempleo que está creando... las últimas estadísticas están diciendo que para que Estados Unidos recupere al momento que está, tendría que llegar al 2029. Estamos hablando de una década perdida en crecimiento económico, donde tenemos que en un día, en un lunes, los futuros del petróleo llegó a menos $40. Algo que, o sea, era más barato pagarle a alguien para que se lleve tu petróleo que tenerlo dentro. Así es. No, sí. Ahora, vamos al contexto electoral, que es un contexto importante. En noviembre de elecciones, están discutiendo los republicanos en qué ciudad proclaman la candidatura de Trump. Como dicen, no es la candidatura oficial, pero claro, como se han retirado los demás, tiene finalmente la candidatura de los republicanos, pero están buscando una ciudad donde no hayan disturbios y no haya la pandemia, digamos, tan extendida como para poder hacer la convención. Quizás tuvieron que subirse al cohete ese que salió el sábado. ¿Cómo van las encuestas en Estados Unidos? ¿Cómo le está yendo a Trump en las encuestas, las más serias, las que se conocen? Sí, la última encuesta casualmente que salió ayer de Reuters daba un margen de 10% a Biden por encima de Trump. La popularidad de Trump ha caído a 39% en esa misma encuesta. Y la reacción de la gente acerca de cómo Trump está lidiando con el conflicto social está en 33. O sea que estamos hablando de unos números fatales. Incluso el problema que tiene Trump, y que mucha gente decía que iba a ser algo muy interesante de ver en estas elecciones, es que él siempre ha tenido un público cautivo
que lamentablemente ni aún en situaciones con una economía floreciente o en crecimiento que estaba hasta hace poco, entre enero y febrero, nunca sobrepasaba el 50%. Entonces, lo que en una economía en bonanza, tener un presidente que no pase el 50% ya era raro, ¿no? Lo que pasa es que Trump tiene muchos anticuerpos. Pero también hay que decirlo, que mantenga en estas circunstancias un tercio de apoyo es enorme, porque como tú dices, con pandemia, con 100.000 muertos, con 100.000 más en camino, con 40 millones de desempleados, con un conflicto social, y que tenga un tercio de apoyo, es notable, porque nos guste o no, Trump representa una parte, ese tercio, de la sociedad americana, que es muy conservadora, que es republicana, que es, en fin, que cree que el conflicto social en realidad es un invento para conseguir privilegios, que finalmente la pandemia es un castigo de Dios, y en ese contexto Trump triunfa. Exacto, Rosa María, mucha gente ya ni siquiera está hablando de Trump, está hablando del Senado. Están diciendo no solamente que Trump puede perder, es que entre un presidente demócrata con una mayoría absoluta, porque estamos hablando que los estados, que son los estados que lo llamaban púrpura, que decidían, porque los estados demócratas son azules y los republicanos rojos, entonces en estos púrpuras no se sabe si van demócratas o republicanos. Pues en la última elección en la Florida, que es un estado que siempre es el caballito de batalla, todo el mundo quiere conquistar la Florida, perdón, el bastión, ¿no? Claro. El margen por el cual la gobernación de la Florida queda a favor de los republicanos es casi mínimo. Estamos hablando de 10,000 votos, que para una población de más de 20 millones acá en la Florida es nada. Ganó la gobernatura, y también el mismo margen que ganó un sitio en el Congreso con un senador republicano fue menor aún que la gobernatura. Entonces, con esta frustración, además en la Florida estamos ahora en una época muy difícil. El gobernador republicano despidió hace poco a la persona que estaba a cargo de las estadísticas, porque dijo que no estaba haciendo caso a lo que estaba diciendo la versión oficial. La versión oficial es que hay cerca de 2.500 muertes acá en la Florida. Solamente estamos hablando de un estado de los 50, ojo. Y la Florida está entre los 12, creo que es el puesto 12 con muertes. O sea, no estamos hablando de Nueva York, New Jersey, los otros, la situación es mucho peor. La despidieron y creó más escándalo, porque dicen, bueno, ¿por qué has despedido a la persona en las estadísticas? Quiere decir que tus estadísticas no son reales. Claro. Entonces los números que tú quieres, que es otra cosa. Exacto. Entonces se está haciendo acá como una bomba de tiempo. Lo que hablamos hace un ratito, lo que te decía, es la cantidad de gente que tiene armas. Una de las cosas más curiosas cuando empezó la pandemia, cuando la gente comenzó a llenar los supermercados y todo eso, es que ya no habían armas. Tú querías comprar armas o buscabas y ya no existían, porque lo primero que la gente hacía era comprar armas para protegerse, y estamos viendo que en cierta medida la situación se está desbordando con el conflicto social de ahora. Bueno, es que con la cantidad de películas que ven los americanos sobre zombies, yo me imagino que algún trauma tienen, porque es difícil de entender esta obsesión por armarse, ¿no? Pero sí, lo que implica el armarse es el miedo al otro. La sociedad americana, que tiene cosas maravillosas porque son muy amables en general, tiene también este miedo al otro, miedo al distinto, miedo al desconocido. Y lo que es el fundamento del racismo americano es ese miedo al afroamericano. Porque el afroamericano es concebido como una persona violenta, como una persona que te va a quitar algo, ¿no? Que te va a atacar. Y parte, como tú dices, de este armamento fabuloso que hay domiciliario, o sea, doméstico en Estados Unidos, viene del miedo de ser asesinado, del miedo de ser asaltado. Y si uno va a las cárceles en los Estados Unidos tienen un porcentaje muchísimo más alto por la cantidad de población que hay de afroamericanos que de blancos. Eso es una cosa notable. Entonces hay un miedo al otro. Ese miedo, por ejemplo, no existe en Canadá. Tienen las armas, pero no se andan matando en los colegios ni nada por el estilo. ¿Qué explica ese miedo? Ese miedo tan
tan arraigado que hay en los Estados Sí, Unidos. Rosa María, ¿cuántas horas tenemos? Sí, Bueno, no, sí, Tenemos que ir a una explicar. pausa, Rosa María. Ok, para elaborar un poco. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos en un segundo, Roberto. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya volvemos. Gracias a ti. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con Roberto Pasos, periodista que se encuentra en Estados Unidos, en Miami, hablándonos de la situación que está pasando este país. Rosa María, adelante. Y en la pausa, Roberto Pasos me recomendaba, con toda razón, releer A Sangre Fría de Truman Capote, donde está escenificado justamente el miedo, ¿no? Ese miedo al desconocido, al afroamericano, este género periodístico de crónica policial que crea Truman Capote justamente con este gran libro. Claro, y en esa parte, no sé si te acuerdas, Rosa María, en esa parte donde hablan del WAPS, del White Anglo-Saxon Protestant, ¿no? La mentalidad tan diferente que tiene el norteamericano con el latino, por ejemplo. El latino tiene una mentalidad como, bueno, obviamente es una radio católica, es un poquito el sucio dinero. Pero claro, el capitalismo protestante es no, el dinero crea trabajo y además el trabajo te ocupa y no te hace pensar en el pecado. Y tú estás para multiplicar. O sea, estamos hablando, hay que ponerse el chip. Yo tengo ya muchos años acá y gracias a mi profesión he podido estar en diversos estados, vivir en Nueva York, luego me mudé a Oklahoma, que es totalmente 180 grados. En Georgia estuve trabajando con CNN y acá en Univision en Miami y pude ver la diferencia entre los estados y en cada estado era como migrar a otro país. Entonces cuando tú me dices, ¿me puedes explicar el conflicto social? Bueno, tenemos 50 estados con 50 historias diferentes, ¿no? Cuando estuve en Atlanta lo pude ver de cerca porque ahí empezó es la tierra de Martin Luther King, ¿no? Y entonces... Ahí hay el porcentaje de población afroamericana es más grande. Mucho más grande. Claro, y tienen el poder económico, y es el 65% de Atlanta es afroamericano, y tú lo puedes ver, y tienen propiedades, poder económico, todo. Yo viví en un barrio donde mis vecinos, uno era un teniente de la policía, era afroamericano, todo, la otra vecina también, y la gente más amable del mundo. Déjame decirte una cosa, fue el mejor barrio que viví. La vecina del costado me regalaba, cuando le salían las calabazas, me tocaba la puerta, me regalaba, el vecino que era policía, yo hacía fiestas y nunca me tocó, nunca me dijo nada, o sea, y viví sentí ese calor incluso latino, ¿no? Lamentablemente, Rosa María, el prejuicio persiste, ¿no? Es doloroso porque recuerdo que un colega cuando me mudé a Atlanta me dijo, mira, tú vives donde sea, pero no vivas al sur de la autopista 20, y yo le dije, ¿por qué? Porque vas a encontrar gente y se tocó la piel como diciendo negra, ¿no? Entonces, el problema, Rosa María, del racismo es que la gente está acostumbrada a que es tan común que el problema está, a veces nosotros le echamos la culpa al gobierno, a la estructura y todo, pero a veces está en uno parar al racista. Claro, entonces te confrontas tú a una situación de que tú tienes que también asumir tu papel. Yo he parado a gente que cuando me ha querido decir eso, por ejemplo, la persona que me dijo, no vivas en la autopista, ¿qué quieres decir? ¿Que vive gente negra? ¿Tienes algo en contra de los negros? Entonces lo que tú estás exponiendo al racista y decir, tu pensamiento no está bien. Ahora, Estados Unidos vivió un proceso que fue traumático, pero que fue el proceso de los 60 de los derechos civiles, toda la reforma de los derechos civiles. Se acabó con la segregación, las escuelas se unificaron, las universidades se unificaron, la policía, como estás explicando tú, tiene afroamericanos, el FBI, todas las ramas policiales, las ramas militares, en igualdad de condiciones. ¿Por qué eso, que fue un gran esfuerzo de integración, por ley, por norma, incluso a veces con cuotas, etcétera, no ha percolado a la sociedad? Es decir, ese policía que asfixia a un afroamericano tiene en esa misma fuerza policial a un colega afroamericano. ¿Por qué eso no ha caído adentro de la sociedad 50, 70 años después? Rosa María, es muy difícil de explicar. El racismo es algo que es muy inconsciente. En este tipo de aperturas, de integración y todo eso, obviamente no se le ha dado la oportunidad igualitaria al afroamericano, por ejemplo, en términos, si hablamos, por ejemplo, de Wall Street.
¿Cuántos CEOs, cuántos chairmans de compañías, de corporaciones de las top 500, o sea, de las primeras 500, son afroamericanos? Claro, pero han postulado, pero no, la sociedad en cierta medida, en el papel le ha dado el espacio, pero de hecho no hay esa apertura de igualdad porque no está en el subconsciente de la gente. Claro, pero lo mismo pasa con las mujeres en Estados Unidos. ¿Cuántas CEOs hay en Wall Street? Mayoritariamente son hombres, las mujeres vienen atrás. Igual pasa con los latinos. Con los latinos también tenemos muchísimos problemas de, no te diré tanto de discriminación, de que nos tengan miedo, pero sí de dejarnos atrás en el número de oportunidades. Tal vez en Florida no se siente, como no se siente en California o en Texas, donde hay mucho peso latino, pero en otros estados, o en Nueva York, pero en otros estados sí. Entonces, ¿por qué el tema tal vez sea en el fondo que el origen, ¿no? O sea, el origen es un problema de esclavitud y de una guerra que dividió a Estados Unidos para la abolición de la esclavitud, ¿no? Entonces el origen es fue tan duro que ese origen todavía no se termina de resolver, ¿no? Porque ya es por Dios, la guerra de secesión. Rosa María, en cierta medida sí, coincido contigo de que todavía es muy palpable. Yo, por ejemplo, he sido víctima del, como dice, driving by latino, ¿no? O sea, manejar solamente por ser latino me han parado, y hay algo que siempre lo comparto. Una vez estaba yo viviendo en Atlanta, me fui a la costa, que está como 3 horas, Savannah, Georgia, y manejé con un amigo mexicano, y yo le digo, oye, yo pago la infracción de la ida y tú pagas la de la vuelta. Y yo pagué la de la ida, me pararon por manejar rápido, porque me sobrepasé algunas millas, y a la vuelta lo pararon a él por manejar despacio. Y nos revisaron la capota como si éramos unos narcotraficantes, y claro, era como manejar. Entonces, eso es un estado, por ejemplo, no estamos hablando de la Florida, estamos hablando de Georgia, donde sales de Atlanta. Atlanta es como un oasis, ¿no? Sales y encuentras con la América blanca, ¿no? El white Anglo-Saxon Protestant, como dijimos hace un rato. Yo lo he vivido. En algunos estados sí, en algunos estados más, en algunos estados menos, depende del historial. Pero también seamos un poquito más, a veces nosotros estudiamos mucho, o como dice, ¿no? La oveja siempre piensa que el campo de vecino es más verde o menos verde. En Perú también vivimos un problema muy serio de racismo, también, que la gente no lo habla porque de repente Perú no tiene la influencia de Estados Unidos. Por ejemplo, ahora que ha venido la pandemia, hasta hace unos meses había no solamente contra el mismo peruano, sino una xenofobia contra el extranjero, ¿no? Que ya no lo escuchamos mucho, pero ¿qué pasa? Por la que la pandemia nos cayó del cielo. Pero que también hay que ser honestos. En el Perú, ahorita, en el Congreso, hay un proyecto de ley para expulsar a los venezolanos por ser venezolanos. Ni Hitler, O sea, un proyecto de ley de limpieza étnica, más o menos, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, a mí me duele mucho cada vez que he ido a Perú a visitar a la familia o todo, cuando un taxista me dice, ¿qué opinas de la invasión? Le he dicho, mire, primero, yo soy inmigrante en Estados Unidos. Estados Unidos me ha abierto las puertas a mí. Nunca me dijeron de qué país eras. Di el mejor de mi trabajo. He tenido oportunidades que, gracias a Dios, bueno, yo me las he buscado, pero gracias a la persistencia y al esfuerzo lo he logrado. Y además le pregunté, ¿usted tiene trabajo, verdad? ¿Alguien le quitó su trabajo de chofer? Pues quien quiere trabajar, trabaja. Y es el capitalismo. Entonces, los peruanos también a veces queremos jugar a medio tiempo, ¿no? Queremos jugar el partido, pero con mis reglas. No, si estamos en los juegos capitalistas, hay que jugar al gran mercado. Claro, más a mí me hace gracia porque hay 1 millón de peruanos en los Estados Unidos. Por supuesto. Y critican que haya venezolanos en el Perú, pero si no hay peruano que no tenga un pariente viviendo fuera del Perú. Exacto. O sea, no hay. Entonces, ¿cómo es posible? Este proyecto lo presentó Acción Popular, en realidad 2 congresistas de Acción Popular, un tercero retiró su firma, pero yo le decía, Fernando Belaúnde Terry se asiló en los Estados Unidos durante 10 años. Imagínense. Ahora, claro, de Estados Unidos Trump también ha tenido mensajes muy xenofóbicos contra los latinos, ¿no? O sea, en plena campaña hace 4 años decía que de México veía, porque para él todos los latinos son mexicanos aparentemente, de México venía gente que violaba y vendía drogas. Esa era su composición. Claro, es parte de la retórica de las campañas, ¿no? Obviamente los candidatos en campaña, bueno, obviamente Trump ha roto todo lo que es el paradigma de lo que es politically correcto, que es acá. Ha
completamente cambiado todo, y el problema de ser radical es justamente eso, ¿no? Que cuando las cosas no están a tu lado, o sea, hasta hace 4 o 3 meses atrás o 4 meses la economía estaba bien, todo iba excelente, tenía dinero extra para hacer su muro, teníamos también el récord del desempleo. Estamos hablando que en febrero el desempleo era casi 4%, o sea, era lo que se conoce como empleo total, full employment. O sea, era un país de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y de pronto viene una pandemia, cierra la economía, acaba con el consumo doméstico. 75% de Estados Unidos del PBI es nada más por compras, por demanda interna. Entonces, si tú cierras ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, las 10 grandes, solamente cerrando las 10 grandes, has cerrado casi todo Estados Unidos, estás hablando de que estás parando el 75% de la economía, donde todo es servicios. Así es. En pleno verano, además, porque el Memorial Day, que es el Día de los Caídos, que empezó la tercera semana de mayo, empieza el verano hasta la primera semana de septiembre, donde toda la gente ahorita está viajando, yendo al teatro, haciendo... Ya no. Y además no solo eso, sino que aún, como te dije hace un rato, lo del petróleo, ¿no? Cuando llegó su histórico de menos $40, que era, como te dije, era más barato pagarle a alguien y deshacete de esto que tenerlo en la reserva, porque cuesta tener el petróleo, y Estados Unidos no tenía más lugar para tener más petróleo. Claro, entonces, para hacer una comparación con Perú, para que nos entienda la audiencia, o sea, para nosotros es como si entre Navidad y Semana Santa, digamos, nos dejaran sin las actividades de verano que han sido turísticas, en fin, otra serie de actividades que también dan un ingreso extra a las familias, ¿no es cierto? Para ellos, justamente lo que tú dices, Memorial Day es para nosotros Navidad, digamos, diciembre, y Labor Day es para nosotros la Semana Santa en marzo-abril, para ellos es en septiembre. Entonces, ese periodo de 3 meses de verano, que también en Europa lo están sufriendo terriblemente, porque el turismo, que es fuerte en Italia, en España y en Francia, se ha caído al suelo. Bueno, igual en el Perú, por si acaso... Pero en Inglaterra, cuando entras a Inglaterra tienes que estar 15 días de cuarentena. O sea, ¿quién en su sano juicio va a ir a hacer turismo en Inglaterra cuando tienes que quedarte 15 días en un hotel en Inglaterra, que los hoteles es una barbaridad? Perdóname, a Perú ni siquiera puedes venir. Exacto. Entonces, es lo que me dice mi mamá, me dice, ¿cuándo vienes, hijito? Digo, cuando abran el aeropuerto, ¿te parece? No te lo recomiendo los primeros 2 meses de abierto el aeropuerto, porque hay mucha gente que tiene que regresar y otra gente que tiene que salir. Va a ser un poco caótico el regreso. Ese es otro drama, Rosa María, que vimos, y que lamentablemente mucha gente ha sido responsable y luego quiere que también hay que ver también que lamentablemente la condición del norteamericano también tiene otra mentalidad, que no es una mentalidad de total asistencia, ¿no? El americano es muy independiente y todo eso. Entonces el americano prefiere, porque mucha gente dice... El otro día me llamó un amigo y me dijo, oye, mira, la gente no va a regresar a trabajar porque está recibiendo su cheque de desempleo y se va a quedar contenta en su casa. Le digo, sí y no. Claro, hay mucha gente que toma la oportunidad, ¿no? Pero en realidad la gente necesita trabajar, porque trabajar también te mantiene ocupado, y no solo eso, sino que en esta economía capitalista el trabajo te hace útil. Así es. Ahora, entonces, Robert, terminando, ¿cuánto tiempo puedes cobrar la compensación de desempleo? El Workers' Compensation en Florida, ¿cuánto tiempo te cubre sin trabajar? Bueno, lamentablemente, si vives en la Florida, buena suerte con la aplicación de desempleo, porque hasta ahorita, por ejemplo, yo que estoy parado porque lamentablemente no estamos en cuarentena, no he tenido suerte de que pase el desempleo. Ha habido un cheque que dieron de $1,200, pero en realidad, si consideramos que una renta media está entre $1,000 a $1,500 en Miami, es irrisorio, ¿no? O sea, no cubre nada. Estamos hablando que mucha gente vive de lo que son los bancos de alimentos. ¿Qué quiere decir? Que hacen colas, y para que no te contagies te ponen los alimentos en la capota del carro, y entonces tú tienes que seguir avanzando. Y entonces estamos viviendo ahora verdaderamente, como iniciamos el programa, ¿no? Unas cifras de la Gran Depresión, ¿no? De la de 1929, ¿no? Unas cifras de desempleo
increíblemente altas, con una epidemia la peor del siglo, y además con estas protestas sociales. Nada más para terminar, en Miami, ahorita estamos en toque de queda. El día, sí, estos momentos, o sea, mejor dicho, en la noche, a partir de la noche, ¿no? En estos días. Por ejemplo, el día sábado que comenzaron los problemas, lo pusieron a las 9, el día domingo fue a las 8. Hasta el fin de semana lo han subido a la medianoche, pero la gente dice justo el 1 de junio que iban a abrir las playas, que todo iba a regresar a la normalidad, viene esto. Entonces se ha suspendido la apertura de playas hasta nuevo aviso. ¿Qué quiere decir? Que los hoteles que han abierto están casi sin capacidad, porque nadie viene a Miami si la playa está cerrada. Y además estamos hablando, mucha gente se queja y dice, bueno, no solamente nos cayó estas protestas sociales, sino viene una temporada de huracanes que es la temporada más baja de turismo. Entonces se han llegado, o sea, la Florida está ahorita que quebrada. Está quebrada, y lo que vemos ahora, además, algo muy interesante, un dato interesante que también mucha gente no habla. Según la Constitución de la Florida, los gobiernos no pueden funcionar con números rojos. ¿Qué quiere decir? Que si un municipio no puede pagar a su personal, tiene que despedirlo, porque no puede, según la Constitución de la Florida, cada estado tiene su propio, no puede funcionar con un gobierno con números rojos. Entonces estamos hablando de que los despidos masivos en los gobiernos locales y en los gobiernos estatales también va a crear más desempleo, va a bajar también el consumo interno. Entonces estamos diciendo, esto es una espiral que no se sabe cuánto tiempo va a durar, es una bola de nieve que se está haciendo como una gran avalancha, y que lamentablemente si hay resfrío en Estados Unidos hay neumonía en América Latina y en el resto del mundo. Entonces estamos viviendo tiempos difíciles, y bueno, nada más nos espera a muchos de los que estamos acá que de repente en noviembre pues haya una reflexión a la hora de votar y que se vean todos este tipo de cosas, ¿no? Porque aún así, en medio de todas estas crisis, de todas estas crisis, cuando uno le comienza a ver qué es lo que puede hacer para que la situación cambie o se mejore, que no puede ser peor además. Ahora, Roberto, los Estados Unidos son grandes reinventores de sí mismos, así que tú no te preocupes, porque no van a necesitar una década. Su capacidad de rebotar y reinvertirse es extraordinaria, por eso son un gran país además, y porque tiene, en medio de todo este desastre, tiene instituciones democráticas sólidas y todavía tiene un Estado de Derecho sólido, un rule of law que la gente más o menos cumple. Entonces sí creo que van a remontar, no te preocupes, cuando termine la temporada de huracanes esto va a remontar definitivamente, tiene que remontar. A ver, graba esto por favor para revisarlo el próximo año, a ver cómo vamos. Sí, para tener un poco de... Muy bien, no te preocupes. Porque finalmente hay algunas cosas, algunas fortalezas que están ahí, ¿no? O sea, la infraestructura no se ha destruido, los canales de comunicación no se han destruido. Entonces, cuando se logre superar el impacto de la pandemia, que puede ser efectivamente en un año, cuando hay una vacuna disponible y se pueda vacunar a la gente, un tratamiento disponible, o simplemente como pasó en el 18, el virus desaparezca, luego de haber arrasado con la humanidad, Estados Unidos va a rebotar, y va a rebotar hacia arriba, yo no tengo duda de eso, pero probablemente, como tú dices, no con Trump. Aun cuando, a pesar de todas las barbaridades que ha dicho y hecho en 4 años, sigue teniendo 1/3 de la población de apoyo. Y acuérdate que... Ojo que son encuestas, y las encuestas daban a Clinton como ganadora hace 4 años, o sea, se equivocan. No, y no solamente eso, sino que Hillary Clinton ganó el popular vote. O sea, el voto popular lo ganó, lo que no ganó fue los estados. O sea, los colegios electorales, que son los que fijan el número de electores que tienes para elegir al presidente, eso lo perdió. Hay una frase de Disraeli, el ex primer ministro de Inglaterra, donde decía, hay mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Exacto. Yo pensé que era de Mark Twain, pero si es de Disraeli, tienes razón. Muy bien, muchísimas gracias a Roberto Pasos por estar ahí, por acompañarnos y por supuesto acompañar a todos los peruanos de la migración, de la diáspora peruana que están en todas partes del mundo y que son grandes oyentes de Radio Santa Rosa, de los cuales estamos muy agradecidos porque sus donaciones, dicho sea de paso, necesitamos sus donaciones todavía y por mucho tiempo, ahora más que nunca. Sus donaciones nos han permitido vivir mucho tiempo. Gracias, Roberto, por estar ahí.
Gracias, Rosa María, y bueno, síganos en Peruanos en el Mundo, acá en Estados Unidos, en Sur Perú, los fines de semana, y también en las redes sociales que aparecen en pantalla. Y bueno, espero practicar, muy amena la práctica, y nos vemos muy pronto, Rosa María. Gracias por tu tiempo. Gracias. Abel, nos tenemos que ir despidiendo. Sí, nos tenemos que ir despidiendo. Me estaban preguntando, Rosa María, por el decreto del día de hoy que ha salido sobre que han ampliado el estado de emergencia a 90 días más. Un poquito explicar qué significa eso. Ojo, a ver, acá vienen las profundas confusiones. Una cosa es el estado de emergencia del artículo 137 de la Constitución, por el cual se suspenden 4 derechos constitucionales o se restringen, y otra cosa es una declaración de emergencia sanitaria efectuada por decreto supremo con el ministro de Salud. Son dos cosas completamente diferentes. La emergencia sanitaria no puede suspender ningún derecho constitucional. La emergencia sanitaria se declara ¿para qué? Para acelerar los procesos de compra, para tomar medidas de carácter sanitario en lo que es la provisión del servicio de salud, sea en MINSA, sea en salud, sea con las clínicas privadas, en estas relaciones que tienen que haber, y para tomar otras disposiciones de carácter sanitario. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo ha establecido que el trabajo remoto va a durar mientras haya emergencia sanitaria. El día que no haya emergencia sanitaria, todos los que estamos trabajando en casa tenemos que regresar a trabajar a nuestros sitios o no trabajar, porque el trabajo remoto no existe, porque ha sido creado, no existe fuera de la emergencia sanitaria. Existe una cosa llamada teletrabajo, que es una ley de hace varios años, que es pésima y es inaplicable. Porque, por ejemplo, para yo hacer este programa con Radio Santa Rosa tenía que proveerme de la computadora por la cual yo estoy hablando. O sea, es un disparate esa ley de teletrabajo. Ojalá, por ejemplo, este Congreso debería estar trabajando una norma de trabajo remoto permanente, porque de esto mucha gente no va a querer salir en un año y tiene la posibilidad de no hacerlo porque su trabajo se presta para hacer trabajo remoto. Y no vas a prorrogar la emergencia sanitaria un año, salvo que, claro, no haya vacuna, no haya tratamiento, y el Ministerio de Salud, que tiene una ejecución de gasto muy baja, bueno, necesite un aliciente para poder seguir gastando con menos restricciones burocráticas que las que se tiene en tiempos de normalidad. Pero eso es todo lo que significa la emergencia sanitaria. El estado de emergencia sí ha sido también prorrogado por 60 días. La diferencia con la emergencia sanitaria es que el estado de emergencia necesita un decreto supremo de prórroga cada 60 días. ¿Ok? El estado de emergencia sanitaria lo puedes declarar por el tiempo que quieras, por un año, por 80 días, por 90, por lo que tú quieras. Lo han declarado por 90 días. Entonces, de nuevo, Constitución, estado de emergencia. Estado de emergencia suspende 4 derechos: libertad de reunión, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio, detención. Esos son los 4 derechos, nada más. No suspende la libertad de trabajo, ni la libertad de religión, ni la libertad de conciencia. Muy bien. Estado de emergencia sanitario. Decreto supremo, ministro de Salud, presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros, que señalan que hay una emergencia sanitaria y que por lo tanto el Estado puede adquirir bienes, desplazar trabajadores, cambiar, a los médicos de aquí, moverlos para allá, construir un hospital de campaña, en fin, todas las actividades sanitarias de carácter sanitario que tienen que ver con la emergencia. ¿Se entendió, Noel? Clarito. Perfecto, Rosa María. Perfecto. Ok. No, es bueno aclararlo porque hay confusión, si no. Oye, así es. Me estoy riendo porque estoy viendo ahorita Canal N, que en Miraflores blindan facilidades a ciclistas, ¿ya? Me parece muy bien, porque además montar bicicleta no contagia. Pero eso no está en la norma que ha aprobado el Ministerio de Salud. No está bicicleta. No está, te juro que no está. Por lo menos hasta donde nos han dicho, no está. No está bicicleta. Y en Miraflores dan facilidades a los ciclistas, lo cual me parece genial. Yo soy pro libertad, pero para que vean las confusiones que se arman cuando no publican las normas. Así es. A ver si mañana... Por lo menos no están incluidas en las declaraciones del funcionario y en el comercio dice que ha visto la norma, qué suerte, ahí no está bicicleta. Para mañana vamos a ver
Las bicicletas Sí, utilizadas. y sería- Yo A ver si feliz, me ¿ah? O sea, ahora, si nos hacemos los osos todos, de repente pasan las bicicletas y nadie te dice nada, así que yo encantada que salgan las bicicletas. Encantada. Las bicicletas están permitidas como medio de transporte para ir al supermercado y para ir a la farmacia o al banco. Nada más. no para pasear. No para pasear. O sea, siguiendo estrictamente la norma. Nada más. Y ahora Miraflores dan facilidad. Miraflores cerró el malecón para que la gente no mirara el mar. Como si mirar el mar te fuera a contagiar. O sea, a ese nivel de locura hemos estado. Pero bueno, así es el Perú. ¿Qué podemos hacer? Ahora dan facilidades a los ciclistas cuando la norma no autoriza a los ciclistas. Maravilloso. Muy bien. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Rosaría. Cuídate mucho. Nos vemos mañana. Chao, Hasta chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.